Bien, amigos, el gobierno declaró este año el año de la seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Rommel Vargas, quien es secretario técnico del Consejo para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de la Presidencia. Rommel Vargas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Se busca un elemento importante que es la seguridad alimentaria, pero del decreto con un buen nombre, bien, un buen motivo, a los hechos. Y quiero que me materialices el cómo lograr eso, si realmente es posible. Bueno, primero muchas gracias por recibirnos aquí. Ciertamente la consolidación de la seguridad alimentaria, ¿por qué no llamarlo el año de la implementación de la seguridad alimentaria o por qué llamarlo el año de la consolidación? Bueno, tenemos una ley que declara derechos a las personas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, que para no repetir tanto esas palabras, nos referimos a SAN, ¿no? Derechos SAN de las personas, que crea un sistema nacional de seguridad alimentaria. Y la consolidación de ese sistema es lo que se está buscando. Esas acciones necesarias para poder consolidar lo que es la seguridad alimentaria en el país están pautadas en el Plan Nacional SAN 2019-2020 que el presidente presenta al país el 16 de octubre del año 2018. Y bueno, ¿cómo funciona esto? República Dominicana tiene años trabajando hacia la reducción de las personas en condición de subalimentación. Y eso lo podemos observar porque a principios de los 90 las personas con subalimentación, según Naciones Unidas, eran aproximadamente el 32%. En el 2004 teníamos un 24.4% de la población, o sea, algunos 2.1 millones de dominicanos que no recibían las calorías suficientes para poder llevar una vida sana y activa. Y ya en el 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, declara que el país tiene 9.8% de personas en subalimentación. O sea, eso representa que hay 1.200.000 personas Pero tú estás perdiendo el empleo casi. Ciertamente la seguridad alimentaria es un poco más que únicamente las personas subalimentadas. Para que un país, una comunidad, un hogar, un municipio tenga seguridad alimentaria, ameritamos tener 4 cosas. Ameritamos tener disponibilidad de alimentos, o sea, que haya producción, que existan alimentos, que nuestras góndolas tengan alimentos. Quizá aquí no estamos acostumbrados a una situación contraria, pero hemos visto en otros países internacionales donde a pesar de que la gente pueda tener un poder adquisitivo, si el bien no está ahí, si no hay papas, si no hay yuca, si no hay arroz, entonces aunque tengamos dinero no podemos tener acceso a alimentos. La segunda parte ciertamente es el acceso, ¿no? Garantizar que las personas tengan un poder adquisitivo suficiente como para poder tener acceso a los alimentos, y si no tienen un poder adquisitivo suficiente, tener un sistema de distribución alimentaria nacional que pueda garantizarle a ellos este acceso. De ahí viene entonces que tenemos un programa de alimentación escolar que reparte diariamente 4.4 millones de raciones de alimentos. Tenemos un programa con solidaridad Prosoli, con su categoría de Comer es Primero, que atiende a 900.000 hogares. Tenemos comedores económicos, entre otras cosas. Eso para el acceso. La utilización es el conocimiento, que la gente pueda conocer qué comer, y la sostenibilidad es que todos los procesos de producción y distribución de alimentos respeten el medio ambiente, respeten los recursos naturales para poder garantizar que hoy y mañana tengamos eso. Entonces, las acciones concretas que se han pautado para este año van muy de la mano con estos 4 pilares. Se presentan específicamente 14 acciones, en la que una de las principales es el financiamiento a asociaciones y productores para aumentar la disponibilidad de alimentos, específicamente en rubros que pertenecen a la canasta básica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un aumento de 500.000 quintales de arroz. Estamos hablando de un aumento propuesto para este año de 160.000 quintales de habichuela. Estamos hablando de un aumento de producción en guandul, en plátano, en banano, en yuca, en batata. Estamos hablando de 2 toneladas extras al año en vegetales, para toda la parte que es disponibilidad de alimentos. Pero en el nivel de acceso, estamos proponiendo igualmente que nuestro programa de protección social
O sea, lo que mencioné anteriormente, el PAE, Prosoli, comedores económicos, pero también Plan Social de la Presidencia y otras iniciativas sociales que tienen otros ministerios, se concentren en las poblaciones que tienen un mayor nivel de seguridad alimentaria, que son municipios cuyo nivel de pobreza entonces varía mucho cuando se mide con otras partes del país, ¿no? Que son los municipios que están más atrás. Sí, a veces uno se pregunta, en una economía de libre mercado en la cual los alimentos también se comercializan sin controles de precio como se hacía antes, entonces, ¿la intermediación no es un factor a tomar en cuenta o algo que pone en riesgo la seguridad alimentaria? Bueno, en riesgo de por sí no entra como un factor riesgoso hacia la seguridad alimentaria. Sin embargo, los esfuerzos para poder estabilizar los precios y que las personas tengan siempre un nivel esperado de % de gasto en alimentos del hogar y asegurar así el acceso, ciertamente predisponen la reducción de intermediación entre el productor y la comercialización final. Y nuestras acciones igualmente, hay una de las propuestas que va destinada hacia ese punto. ¿Cómo? Bueno, cuando nuestro Ministerio de Industria y Comercio, a través de su programa de creación de MIPYMES y fondeo de MIPYMES, acepta la creación y la capacitación de una MIPYME que es de producción de alimentos, ya sea mediante agroindustria, un procesamiento, o ya sea una producción y beneficio y empaquetado, entonces se le hace un plan de negocios que se acompaña por otras autoridades como es Mercadón, por ejemplo, para que estas personas no tengan que pasar por un intermediario que puede hacer creación de inventario o puede desvirtuar los precios. O sea, nuestras iniciativas están dirigidas ciertamente en ese sentido. Las instituciones de financiamiento tienen también el mandato de aplicar una inversión en financiamiento a distintos grupos del país en busca de disminución de ese intermediario entre el productor y la comercialización final. Licenciado, ¿qué presupuesto se ha previsto invertir para lograr estos objetivos y cuántas personas se tiene entendido que van a estar involucradas para hacer realidad esos objetivos que se han tratado? La seguridad alimentaria, según el artículo 54 de la Constitución Dominicana, es un derecho que tenemos todos los dominicanos y según la ley 589-16 igualmente es un derecho que tienen todas las personas de República Dominicana, por lo que consolidar la seguridad alimentaria va dirigido hacia la totalidad de la población. Sobre el presupuesto específicamente, el que tengamos políticas dirigidas hacia unos fines específicos no significa que haya un aumento en sí del presupuesto de las instituciones. Lo que representa esto es que ahora, anteriormente, ¿cómo venimos funcionando? Bueno, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Superior, de Industria y Comercio, cada uno de ellos realiza inversiones, ha venido realizando inversiones que de una manera u otra, pues ayudan en algunos de esos 4 pilares que expliqué anteriormente a la seguridad alimentaria. Pero actualmente, bajo un Consejo Nacional que está conformado por 11 ministerios, dirigido por el ministro de la Presidencia, para poder coordinar. Esa coordinación lo que busca es que los recursos que ya están asignados a las instituciones vayan dirigidos a seguir políticas puntuales y propuestas puntuales, que fueron las propuestas que se presentaron el martes con el presidente. Romer, ¿sí? Estábamos hablando, antes de llegar tú, sobre la autosuficiencia, no solamente alimentaria, hablamos de la autosuficiencia energética, es decir, que una vez se habló de Puerto Rico, de comprarle un cable, luego ahora Puerto Rico, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos hecho esa inversión? Ahora tuviéramos nosotros por ese mismo cable que darle energía a Puerto Rico. La pregunta es la siguiente: cuando hay una tragedia, un fenómeno natural, el COE no tiene presupuesto, lo que hace es que coordina otras instituciones frente a una eventualidad. Lo mismo pasa con el consejo que usted coordina. ¿Cuántos ministerios participan en ese consejo? El consejo está compuesto actualmente por 13 asientos. Y esos 13 que ustedes coordinan, lo que hacen es
constantemente proyecciones y asignaciones de funciones, porque le voy a decir una cosa, cuando Rusia era la cabeza de la Unión Soviética, yo recuerdo que una de las causas por lo que los ministros de Agricultura tenían que renunciar era cuando no cumplían la cuota de la papa o del maíz, o del trigo, perdón. Del trigo. Y tenían que irse, ellos mismos se iban. En esa dirección, autosuficiencia, Consejo de Seguridad Alimentaria, tratados de libre comercio, limitaciones. ¿Cómo ustedes conjugan todas esas pendejadas que realmente parecen insalvables? Bueno, ciertamente hay toda una maraña, que es lo que usted Exacto, es la presenta, palabra, de diferentes acciones, una especie, en buen dominicano, un lío de diferentes instituciones que realizan acciones y se deben de coordinar. Y esa es, don Julio, la naturaleza del Consejo y de su Secretaría Técnica, que es una institución creada con la intención única de coordinar todo el sistema. Pero está hecha solamente para emergencias. No. El Consejo busca defender el derecho a una buena alimentación en todo momento. O sea, dentro de las propuestas de acciones que se deben de tomar está el poder establecer un sistema alimentario en situaciones de emergencia. Y el que es jefe de, por ejemplo, de competitividad, ¿tiene alguna relación con ustedes? Todo el sistema, el SINASAN, de lo que es el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, busca garantizar los derechos de la población, cohesionando los esfuerzos mancomunados de la nación. O sea, aquí incluyen el sector privado, aquí incluye las ONG, las organizaciones de cooperación internacional, las iglesias, las escuelas, las academias y todas las instituciones del gobierno. Por lo que, sí, el pro competencia y el director de esa institución, los planes que ellos realizan van de la mano con lo que es la política pública sana. Por eso es que es importante esa cohesión en ese ambiente, en esa mesa del Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, para poder ciertamente, cuando nosotros decimos dentro del Consejo, tenemos que fomentar la producción de alimentos, porque esa es la política pública actual, eso es lo que decidió el Consejo, entonces las acciones que se tomen de distintos sectores del país, de distintas instituciones y desde el sector privado por igual, deben de ir de la mano con esto. Ahora, ¿quién asegura que esas instituciones hagan y planifiquen esas actividades? Es la Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que el único llamado es tener un equipo de monitoreo, vigilancia y coordinación con todas las instituciones involucradas para que sus actividades vayan ejecutadas según lo que es la política pública sana, según lo que es el plan y según estos objetivos que nos hemos propuesto. Eso es, sí. Secretariado Técnico o Administrativo. No, la Secretaría Técnica depende del Ministerio de la Presidencia. No, pero ¿quién es el ministro que encabeza esto? Bueno, el Consejo lo encabeza el Ministro de la Presidencia. ¿Cuál de ellos? ¿Montalvo? Sí. Ya. Sí. El Ministro de la Presidencia. Bien. Rommel, ese consejo, digamos que el término técnico, profesional, como tú quieras, es maravilloso. Ahora bien, dentro de los objetivos de ese Consejo de Seguridad Alimentaria, plantea que debemos tener suficientes productos para reducir lo que es la obesidad y mejor alimentación nutricional en los niños. Tú estás hablando de lo que es el desayuno escolar. A mí me gustaría saber cuál es el estudio o qué arrojó el estudio que el Consejo mandó hacer sobre la situación nutricional de los niños luego de nuestros niños escolares, luego de estar recibiendo lo que es su tanda extendida y su desayuno escolar. ¿Cuáles son o cuál es la región de nuestro país que ustedes entienden debe de ser priorizada dentro de lo que es la seguridad alimentaria? Y por otro lado, ¿cómo explicarme a mí que ustedes
como consejo estarán sostenidos por las instituciones, por diversas instituciones. ¿En qué sentido? Agricultura está destacada como una entidad que solamente se dedica a los permisos de importación. Bagrícola, nadie sabe ni siquiera quién es el director. El IAD es un elefante blanco. Y si nos vamos a otras instituciones que tienen que ver con lo que se llama, digamos, la producción alimentaria de este país, tú ni siquiera sabes realmente cuál es la producción actual en términos alimentarios de nuestro país. Así que a mí me gustaría realmente que tú me dijeras cómo vamos en términos reales, cómo ese consejo va a lograr que esos funcionarios realmente primero cumplan. Segundo, hay instituciones de nuestro país que tienen asignadas sus partidas presupuestarias, pero que nunca le llega. Y el consejo, dentro de lo que son sus objetivos y misiones, vi que ustedes, sus ejecutorias van a depender de esas instituciones y también las acciones, los recursos saldrán de lo que son las partidas de esas instituciones. INESPRE, por ejemplo, INESPRE nada más sale en los periódicos en diciembre regalando unos platanitos, pero no es una institución que cumpla realmente con lo que es llevarle a la ciudadanía lo que se llaman los productos de la canasta familiar a bajos costos y de manera constante. El consejo está bien diseñado, ahora bien, las instituciones de las que va a depender en este país dejan mucho que desear. Bueno, hay varias preguntas, ¿no?, que quedan allí. Quisiera iniciar diciendo, hay una parte de desinformación en la población en cuanto a la cantidad de trabajo que se realizan en las distintas instituciones del gobierno. Por ejemplo, que usted me dice cuáles son los trabajos que realiza el Ministerio de Agricultura y cuáles son las estadísticas que produce. Ciertamente el Ministerio de Agricultura tiene todo un departamento de estadística que las publica y están allí en su página, y podemos ciertamente ver cuáles son los volúmenes de producción por rubro en República Dominicana. Y hay acciones que a veces la vemos y no nos concentramos, pero por ejemplo, en los primeros 6 meses del año pasado nos afectaba una sequía muy profunda, y las acciones coordinadas entre el Ministerio de Agricultura, el INDRI y el IAD fueron las condiciones que salvaron la producción de muchos productores en este país, invirtiendo una gran cantidad de recursos para estos fines. ¿Cómo podemos entonces desde el Consejo ver ciertamente esta ejecutoria? Bueno, el Consejo sesiona ordinariamente cada 3 meses. Cada 3 meses el ministro de la Presidencia convoca a cada uno de esos ministros a que vengan al Consejo, y la Secretaría Técnica les pasa al Consejo las informaciones sobre las distintas ejecutorias de todos los proyectos relacionados a los objetivos planteados en el Plan SAN. De esta manera, constantemente se va dando un monitoreo y veeduría de los compromisos que tienen todas las instituciones que forman parte del Consejo, y más allá del Consejo, que forman parte del sistema. Entonces, contestándole la primera pregunta de ¿en dónde y qué vamos a hacer? Bueno, actualmente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo nos presentó lo que es el mapa de pobreza y el mapa de población vulnerable. Entonces, la mayoría de esta población vulnerable se concentran en las provincias fronterizas. Y allí el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, que es quien dirige el PAE, pues entonces dirige sus acciones hacia consolidar lo que es el PAE con tan extendida en toda esta zona del país. Esa es una acción que tiene sentido, es decir, estudiar la situación, identificar la zona y la ayuda social llevarla a donde existe la mayor cantidad de... Muy bien, pero por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, donde llevan a cabo las licitaciones para adjudicar las cuotas de importación a aquellos alimentos en que no somos autosuficientes. Por ejemplo, nos falta un 30% de leche, nos falta un 50% de habichuela. ¿Ustedes tienen incidencia en eso o eso no es problema del Consejo? El Consejo puede tener
ciertamente incidencia si ve un desbalance en el precio del mercado de algún rubro, ¿no? Sin embargo, hasta el momento el Consejo no se ha pronunciado ante esta actividad y se ha otorgado la responsabilidad al Ministro de Agricultura. Pero sí, don Julio, o sea, en el Consejo se prioriza. No es tan etéreo el Consejo, tiene cosas más concretas. No, claro, o sea... Me da la impresión de como cuando te pusieron a esto, y ahora qué hago con todas estas cosas. Bueno, don Julio, ciertamente la ley sale en el 2016, pero el primer Consejo se realiza en enero del 2018 y lo que se ordena es que se comience a confeccionar el plan y que se busque a un director ejecutivo de la Secretaría. Entonces, cuando el presidente me nombra, me dan la ley. ¿De estudio o es un organismo de recomendaciones? Es un organismo de recomendación, monitoreo. El Consejo tiene dos objetivos puntuales. Aquí no vamos a inventar. Pero con precio no tiene que ver, ¿verdad? No, hay iniciativas. Sí tiene que ver con la veeduría de los precios. La ley ordena a que ciertamente los precios tienen que mantenerse sin mucha variabilidad. O sea, no es un control de precios, pero lo que se debe de ver es que no haya mucha variabilidad en el precio de la canasta básica de la población dominicana. Y el Consejo se puede pronunciar sobre las distintas acciones que deben de realizar los ministerios correspondientes para poder atender a estas situaciones. Por eso es que una de las propuestas que se realizan para este año de consolidación de seguridad alimentaria es un sistema de proyección de precios. O sea, no solamente saber el precio que tienen los rubros de la canasta básica hoy, sino a partir de las áreas sembradas y de las proyecciones de las variables climatológicas, podemos entonces aproximarnos, ¿no? Tener un rango de cuánto va a costar en los distintos mercados del país los rubros que pertenecen a la canasta básica dentro de 3 meses, dentro de 6, dentro de 1 año, dentro de 9 meses, y poder entonces de esa manera y con esa información hacer pronunciamiento sobre cuál es la acción a realizar. ¿Qué relación tiene todo ese esquema de control de precios, vamos a decir? No, el control de precios no hay. No, bueno, es el control de precios moderno, con la proyección de la devaluación, por ejemplo, de la tasa. Usted está hablando de la devaluación del tipo de cambio. Sí. La devaluación programada tiene una relación con la variación de los precios. Sí, esta iniciativa es una iniciativa planteada para realizarse en este año. No es que desde el Consejo no es que ya tenemos un sistema de proyección de precios y actualmente en el sistema planteado, ¿no? La parte técnica no contempla incluir lo que es el tipo de cambio ni la proyección del tipo de cambio en la medición de los precios. ¿Por qué? Porque los precios al fin y al cabo se van de la mano con una demanda local y con una producción local. Entonces, y con costo local. Con costos locales, situaciones climatológicas locales, áreas sembradas locales. ¿Y en qué medida se agrega en ese estudio de conjunto las importaciones a que obliga el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica? Las importaciones van a ser igual a la diferencia que tenemos entre la oferta local y la demanda local. No, las importaciones están establecidas en un convenio internacional que está por encima de la ley dominicana, cuyas cuotas varían de acuerdo a los años que pasan, que no tiene nada que ver con la producción local, los costos locales. Claro, pero al fin y al cabo, el Consejo lo que busca, bien como decía don Jorge al principio, es una soberanía, una autosuficiencia. Entonces, en las situaciones en las que no podemos alcanzar esa autosuficiencia, hacemos un pronunciamiento para poder adquirir los alimentos necesarios y poder suplir la demanda local. Pero un sistema de veeduría de precios y monitoreo, que no es control, es un monitoreo, es ver cuánto vale los precios de la canasta básica y una proyección de los mismos, pues no influye lo que es directamente el tipo de cambio. Esto ya es una responsabilidad de nuestro Banco Central, que trabaja con una meta de inflación y que se ha cumplido los últimos desde que se puso se ha cumplido. Sí, pero esa meta de inflación tiene una relación con los precios. Totalmente, porque es que del IPC que se saca de la inflación. Lo que le quiero decir es que sí hay un control de la masa monetaria para poder manejar lo que es la inflación. Dentro del Consejo lo que estamos planteando es un sistema de veeduría y monitoreo de los precios para estos rubros alimentarios, específicamente para una combinación de menús. O sea, uno de los estudios que estamos realizando se llama FNG, Food Nutrition Gap, en el cual vamos a poder decirle por región del país y a partir de los precios que tenemos en los mercados y en los supermercados, cuál es el plato nutricionalmente adecuado, más barato que las familias dominicanas pueden tener acceso. Licenciado,
¿En qué momento ustedes se van a detener? Es decir, vamos a ver los resultados de estas acciones. Usted tiene un plazo ya fijo, un periodo para actuar y después ver qué ha ocurrido. Claro, o sea, la medición del impacto. Bueno, para hacer medición del impacto, la ley lo que propone es la creación de una red nacional de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué es esto? Bueno, eso significa que cada municipio y cada provincia del país debe de tener un grupo establecido dentro de lo que es su Consejo de Desarrollo, que lo único que hace es dar monitoreo sobre su seguridad alimentaria y hacer las solicitudes de inversión que necesita ese municipio para elevar los niveles de seguridad alimentaria. La ley plantea que cada 3 años esas redes, o sea, los beneficiarios de nuestras políticas, son los que están encargados de medir directamente el impacto en su comunidad y comunicárselo al Consejo. Romer, mira, comida, salud, educación, transporte son las cosas básicas que uno se mueve y es lo que se mide el gobierno. Para mí, que hago un comentario y soy señalado como una bocina, cosa que me siento muy bien, me es muy fácil defender la gestión integral de Danilo Medina, pero no sé un funcionario de un área específica, ¿cómo tú la considerarías? ¿Nosotros éramos peor o mejor que cuando él llegó en cuanto a eso que tú coordinas? Bueno, don Julio, en Latinoamérica, en la región del Caribe, incluyendo Centroamérica también, y puedo ir para abajo, para Latinoamérica, República Dominicana es el único país que ha crecido un 6.1% promedio desde el 2012 en adelante. A pesar de que cada día entra en vigencia un nuevo tratado de libre comercio, desmontando aranceles y esas cosas. Estamos hablando, como usted me dijo, de la política Sí, integral. pero tiene que ver con alimentaria. No, sí, o sea, primero te estaba diciendo la visión de la administración del Estado, ¿no? La otra mentira la digo yo me refiero a la tuya. Dentro de lo que es nuestra seguridad alimentaria, como le digo, hemos mostrado grandes avances. En el 2013, pues, la ONU nos felicita por haber cumplido con nuestro objetivo de desarrollo del milenio, de llevar las personas subalimentadas a la mitad, como mencioné anteriormente. Dentro de lo que es el periodo 2016, 2017 y 2018, fuimos uno de los 2 países de toda Latinoamérica que logró reducir la cantidad de personas subalimentadas en el país en vez del aumento. Mira una cosa, más de una vez he dicho, con cifras aproximadas, la cantidad de bocas que mueven su maxilar inferior suplido por el gobierno, comedores económicos, plan social, Fuerzas Armadas, pacientes internados en hospitales, cárceles, desayuno escolar, tanda extendida. ¿Qué cantidad de personas el gobierno le da comida todos los días? O casi todos los días, porque en educación solamente 250 días. No, pero ¿cuánto tú estimas de los 7 millones? Nosotros, comedores económicos de la UAS y de sí, nosotros lo que pasa es que estas políticas es difícil poderle dar un número neto al final, porque al fin y al cabo tenemos... Julio, yo no quiero que tú te sientas mal, pero cuando a tu casa llega una persona, tú le dices a tu mujer, mira, somos 4 y otro día somos 6, échale agua a la sopa. Sí, eso es lo primero que ustedes tienen que dosificar. Hay 900.000 hogares que se benefician de comer del Estado, de Prosoli. Solamente del programa Progresando con Solidaridad tenemos casi 900.000 hogares, con un promedio de 3.7 personas por hogar. Sin el desayuno. Entonces, cuando me voy al desayuno y a la tanda extendida, vemos que le damos 4.4 raciones, millones de raciones de alimentos, todos los días a aproximadamente 1.7 millones de personas. ¿Cuántos haitianos? Pero dentro de esos 1.7 puede haber un porcentaje que ya está recibiendo en Prosoli. Por eso le digo que dándoselo neto es difícil. ¿Ustedes estiman que puede haber inmigrantes, es decir, haitianos que estén comiendo de esos planes? Sí. Sí. Sí, el derecho lo tienen las personas en territorio yo lo sé el derecho. Yo quiero saber si está cuantificado. No.
No, dentro de la medición de impacto no medimos si la persona beneficiaria, Ese comentario, al menos de PAE, ese al menos del comentario, programa de para que tú no alimentación te escolar. sientas que no es un ataque ni nada. Nosotros hemos dicho que si un presidente quisiera ayudar a un colaborador, a un amigo, a un PLDista, lo único que tiene que hacer es un día decirle a Jaques, el de Inavier, Sí, dice, mira, Jaques. hoy cómprale el desayuno a fulano, 27 millones, que el 20% daría 6 o 7 millones de pesos de beneficio, y ese señor se va feliz toda la vida. Entiendo que ustedes no participan en cómo esas bocas compran su comida, es decir, esas instituciones compran su Pero comida. sí, o sea, sí hacemos una veeduría de los procesos, porque estamos llamados por ley a hacer auditoría de estos procesos. También. Sí, o sea, la ley por eso es que cuando usted me menciona que somos una secretaría técnica del Consejo, Sí. no lo quiero ver así porque no es cierto. Es una secretaría está técnica bien. como una institución, como antes era la Secretaría Técnica de la Presidencia, que tiene responsabilidades. Estos procesos de colocar las órdenes de compra dentro de lo que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, le puedo confirmar y asegurar que respetan todos los estándares de nuestra ley de compra y contrataciones y Lo que de realmente las Yocasta, licitaciones, ¿verdad? sí, que si realmente las licitaciones se realizan de una manera justa e inclusiva, y que sería muy difícil que una situación como la que usted describe se pueda dar, donde se pueda señalar con el dedo. Aquí participan todos, pero los requerimientos y las condiciones para poder suplir, a medida que vamos exigiendo una mayor calidad, entonces se va haciendo más difícil, ¿no? Bien, en algún caso ustedes le dan la vara de pescar para poder bajar un poco esa cantidad de personas, es decir, enseñarlo a pescar para que no haya que darle comida. Claro que sí, le mencionaba sobre las distintas iniciativas. Por ejemplo, una de estas iniciativas es Plural inclusivo. Es un proyecto que lleva MIPID, que este año tiene presupuestado más de 100 millones de pesos para poder colocarlo en distintas MIPIMES que se dediquen de nuevo a un aumento de la agroindustria de este país. Asimismo, vamos a colocar, dentro de poco va a salir un decreto que fomenta la agroindustria del país para poder hacer este procesamiento, generar ese valor agregado y mejorar, entonces, darle esa, como dice don Julio, darle la caña de pescar, ¿no? Que no tengamos siempre que estar llevándole estos alimentos, sino crear una maquinaria económica que pueda realmente solidificar lo que es de esa población vulnerable, que no siga siendo vulnerable. Es crear todo un ejercicio de producción, procesamiento y entrega en una demanda interna y con un motor local que pueda entonces consolidar a esas personas que no están en pobreza ya, pero están en una situación vulnerable, para que no continúen allí, sino que se consoliden en una clase media. Esos son nuestros objetivos. Rommel, gracias, y ven a cada rato para que no de esos Siempre que me números. inviten, ¿no? Rommel Vargas, Rommel, tu papá era alemán. No, mi abuelo era fanático. Ah, y entonces, no, él no era nazi, porque No. tenía un tío que es de Winston Churchill. Y está Ah, mi papá, ya, que pues está se bien, llama Benjamín, está bien. y le dicen Rommel para que haya un Dime el conflicto otro, entre dime ellos el dos, otro. una competencia sana. Sí, eso se usaba mucho. Aquí hay gente que llama Hitler, Mussolini, Fatule, Chaín. Gracias. Siempre.